Estas son las billeteras perdidas de Ripple. Al inicio de la historia de Ripple sucedió un bug que provocó que diferentes billeteras se perdiesen. Estas billeteras son conocidas como las billeteras Génesis y le vamos a dar un repaso a cuáles son, qué hay escondido detrás de todo esto y cuál podría ser el resultado de que esas billeteras se hayan perdido. Pero antes de entrar en el meollo del asunto te recuerdo de forma hiper rápida que si quieres utilizar un broker que no te cobre comisiones puedes utilizar el broker QuantFury, broker que yo mismo utilizo. Y escribiendo el código BRODAX aquí en la pestaña de recompensas recibirás un regalito junto con tu primera operación de trading. También avisarte de que he activado la pestaña de miembros del canal, el cual otorga diferentes ventajas a quienes estéis dentro de la pestaña de miembros. Para uniros es muy sencillo, simplemente os vais a mi canal de YouTube y le pincháis aquí, donde pone unirme. Más fácil, imposible. Pero ahora sí, vamos a ver cuáles son las billeteras perdidas de Ripple. Antes de enseñaros cuáles son esas billeteras perdidas, tenemos que familiarizarnos con lo que sucedió en los primeros meses de vida de la red de Ripple, la XRP Ledger. Y es que básicamente en la red de Ripple los bloques Génesis se perdieron. Tenéis que comprender lo siguiente: una red o una cadena de bloques no es más que una serie de bloques donde cada uno de los cuales contiene información relacionada con las transacciones dentro de la red. Esto es muy básico, sé que la mayoría ya lo sabéis. El primer bloque de esta secuencia, ¿no?, que forma o inicia la red, se le conoce como el bloque Génesis. Vale, pues lamentablemente, como bien dice en este artículo, un percance o un error, un bug al principio de la historia de Ripple, de la XRP Ledger, resultó en la pérdida de los libros de contabilidad. Más concretamente, el bloque desde el número 1 hasta el bloque 32.569 se perdieron, creando un vacío en los datos de las transacciones que sucedieron en esos bloques. En consecuencia, el libro mayor o la XRP Ledger empieza desde el bloque 32.570. Esto lo podéis comprobar vosotros mismos, pero ahora en unos minutitos vamos a comprobarlo todos juntos. Eso sí, hay que decir que el bug se solucionó y de ahí en adelante pues la XRP Ledger sigue funcionando sin ningún tipo de problema y evidentemente a los inversores, retails normales como vosotros y como yo, esto realmente no nos afecta demasiado. Y ahora vamos a comprobar cuáles son más concretamente las direcciones exactas de las billeteras que se perdieron, las billeteras Génesis. Si nos vamos al explorador de bloques de Ripple, por ejemplo a BitHump, podemos ver aquí que la blockchain como tal empieza en el bloque 32.570. Ya sabéis que del 32.569 hacia atrás se perdió. Junto con toda esa pérdida había diferentes billeteras que fueron las primeras wallets en utilizar la XRP Ledger. Hay que tener en cuenta que si fueron las primeras es muy probable que hubiese o tuviesen información más o menos privilegiada o que simplemente fuese gente con muchísima suerte. Vale, pues aquí tenemos las direcciones más concretamente que se perdieron. Ni más ni menos que 136 billeteras, de las cuales hay algunas que son realmente muy interesantes. Aquí en esta parte podemos ver la cantidad de Ripple que tenían en el momento y aquí la cantidad de Ripple que tienen ahora mismo esas billeteras perdidas. Por ejemplo, esta de aquí, en el momento del suceso tenía 200 millones de XRP, ni más ni menos. Pero no es la única, ya que por aquí tenemos otra de 100 millones, esta se llama Aluminium Cans, otras 100 millones, 50 millones por aquí, y esta billetera que tiene o tenía 1000 millones de Ripple. Poca broma. Como esa también hay unas cuantas. Por aquí tenemos otra de 1000 millones de Ripple y esta de casi 9000 millones de XRP, que es ni más ni menos que la billetera Génesis de Chris Larsen. Buscando por aquí un poquito podemos llegar a la billetera Génesis como tal, la número 1.
la que creó literalmente el inicio de la XRP Ledger. Y aquí tenemos, sin ir más lejos, toda la información y las transacciones que hizo esa billetera del bloque Genesis. Aquí lo tenemos, cuenta Genesis, y de hecho en este mismo año ha ido recibiendo transacciones de otras personas. Sin ir más lejos, aquí tenemos 10 millones de dólares y 10 millones de yuanes chinos. Vale, la billetera Genesis como tal tiene todavía 55.000 XRP, lo que son unos 30.000 dólares. Y si nos ponemos a investigar un poquito todas estas transacciones que tiene la billetera Genesis, entre unas cosas y otras podremos llegar a las billeteras de Fornox. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner un poquito interesante y turbia a partes iguales. Pero, ¿qué es Fornox? Vale, antes de entrar en la explicación de qué es exactamente Fornox, os voy a mostrar la billetera para quien la quiera investigar. La tenemos aquí, esta es la dirección más concretamente, y se llama X-Fornox B. Hay otras 3 o 4 billeteras de Fornox que yo ahora mismo no tengo en mi disposición, pero que me he encontrado en más de una ocasión investigando todo esto, y sé que quizás vosotros también os hayáis encontrado con alguna de estas. Vale, esta billetera de Fornox como tal ahora mismo solo tiene 63 XRPs, pero aquí podemos ver la cantidad de XRP que ha llegado a gastar en toda su historia. Ni más ni menos que 6.000 millones de XRPs, lo que supone un 6% del supply total. Ojo al dato. Y tenéis que fijaros en estas dos transacciones más concretamente, que de hecho fueron producidas en este mismo año. Quitando estas dos que son en las que nos vamos a fijar, la última transacción que recibió fue en el 2014 de una wallet llamada TacoStand y recibió 10 millones de XRPs. ¿Pero qué tienen de interesante estas dos transacciones de este mismo año? Pues el mensaje anclado que hay en esas transacciones, que dice así: Gold, I know what you do, o oro, sé lo que hiciste, y la siguiente, el estándar de oro, te veo. ¿Pero qué tiene que ver ahora aquí el estándar de oro? Simplemente es quizás algún mensaje de algún colgado que ha mandado estas transacciones con ese mensaje a la billetera de Fornox, o puede ser que sea algo más. Vale, para ponernos en posición y poder entenderlo correctamente, tenemos que saber lo que es Fornox. Y Fornox es ni más ni menos que una instalación del ejército de Estados Unidos en Kentucky. Aquí tenemos como es la entrada Fornox, ¿no? Y pone bienvenidos a Fornox. Decir también que esta instalación del ejército de Estados Unidos tiene sedes en diferentes partes del mundo, incluido Suiza, que aquí la encontramos, la Swiss Fornox, que son dos centros de alta seguridad que están escondidos bajo los Alpes suizos. Y ojo al dato, porque están diseñados para dar acceso de largo término a activos digitales. Suiza es famosa por tener prácticamente todo el oro de Europa guardado dentro del país. Gran parte de esas bóvedas de oro están escondidas bajo los Alpes suizos, en zonas altamente secretas, y una de ellas es esta de aquí, el Swiss Fornox. Como nos pone aquí, las cajas selladas contienen claves para descifrar los formatos digitales obsoletos para generaciones futuras. Entonces, ¿qué relación hay entre quizás el oro suizo y el oro estadounidense por parte de Fornox, el ejército de Estados Unidos, con esta billetera y este mensaje de el oro o el estándar de oro te veo? Pues algo realmente más que interesante, y es que probablemente ya todos sabréis quién es Ross Ríos, que actualmente está trabajando dentro del equipo de Ripple. Pues Ross Ríos, sin ir más lejos, es la encargada de las reservas de oro en Fornox. No sé si estáis entendiendo realmente la gravedad del asunto, y es que tendríamos que el ejército de Estados Unidos por parte de Fornox tiene billeteras en la red de Ripple. Esas billeteras se perdieron y formaron parte de las billeteras Genesis de la red, primeras billeteras de la XRP Ledger. Para formar parte de las primeras billeteras de la XRP Ledger, desde luego,
es necesario tener información más que privilegiada. Esa información es altamente probable que la tuviese el ejército de Estados Unidos, y más concretamente Ross Rios, que antes de trabajar para Ripple, como ya sabéis, trabajaba en el gobierno de Estados Unidos y más concretamente gestionando las reservas de oro de Fort Knox. Entonces, como resultado final tendríamos que tenemos al ejército de Estados Unidos, Fort Knox, dentro de las primeras billeteras Genesis de la XRP Ledger. Casualmente, esas billeteras se perdieron por un bug, lo cual provocó que los bloques del 32.569 hacia atrás se tuviesen que borrar. Vaya casualidad. Fort Knox, aparte de ser el ejército de Estados Unidos, también tiene unas altas reservas de oro. A su vez, estas billeteras perdidas de Fort Knox tuvieron en su poder 6.000 millones de XRPs. Y Ross Rios, actualmente trabajando para Ripple, es a su vez la gestora de las reservas de oro de Fort Knox. Y es por esto, muy probablemente, por lo que empezó a surgir el rumor de que Ripple podría estar en el futuro respaldado por oro o anclado al oro, ya que tenemos a literalmente el Fort Knox suizo custodiando claves de acceso para activos digitales y al Fort Knox estadounidense por parte de Ross Rios gestionando esas mismas reservas de oro, donde solamente esta billetera de Fort Knox, que hay otras cuantas como os he dicho antes, ya tuvo en su poder casi el 6% del supply total de Ripple. Decir también que los 32.569 bloques que se perdieron se produjeron de forma muy rápida, es decir, no penséis que esos bloques se formaron en años vista, no, fue cuestión de un par de días o incluso como máximo un par de semanas. Entonces tenemos que las primeras billeteras con un par de semanas de vida de Ripple movieron gran parte del supply de Ripple, se perdió en el aire y estaban custodiados por una de las mayores instituciones militares y de reservas de oro tanto de Suiza como de Estados Unidos, si es que no hay algún país más por ahí que se nos escape. Y con toda esta información ya vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Lo que está claro es que en los primeros momentos de vida de Ripple se movieron cosas muy pero que muy grandes y probablemente muy secretas, tanto que se tuvieron que borrar algunos bloques a raíz de un bug, un supuesto fallo. Y hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, por lo menos que te haya resultado interesante. Muy probablemente será así, porque si no, no habrías llegado a la última parte del vídeo. Recordarte también que si quieres utilizar un broker que no te cobre ningún tipo de comisión, puedes utilizar si quieres Quanfury, y escribiendo el código BRODAX en la pestaña de recompensas recibirás un regalito junto con tu primera operación de trading. Y nada más, muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en la próxima. Chao, chao.